4 ángeles, encadenados durante milenios, en un río específico de Oriente Medio, y cuando sean liberados, 1/3 de la humanidad será destruido en cuestión de días. Esto no es ciencia ficción ni una teoría conspirativa. Está escrito en Apocalipsis 9, palabra por palabra. Y lo que más asusta no es solo la profecía en sí, es que el escenario para este evento catastrófico se está literalmente preparando ahora, mientras lees estas palabras. El río Éufrates, el mismo río mencionado desde el Jardín del Edén, está literalmente secándose ante nuestros ojos. Las tensiones geopolíticas en esa región nunca han sido tan intensas y explosivas. Y existe una profecía milenaria que conecta absolutamente todo esto con un evento catastrófico de proporciones globales nunca vistas. Descubrirás exactamente lo que la Biblia dice al respecto. No es sensacionalismo, no es especulación vacía, es profecía bíblica pura y documentada. Y puede estar infinitamente más cerca de cumplirse de lo que jamás imaginaste. Para descifrar el enigma de los ángeles presos, es fundamental entender primero el escenario donde se desarrolla este drama cósmico. El río Éufrates no es solo un detalle geográfico en la profecía, es un personaje silencioso, con una rica historia y un profundo simbolismo que atraviesa toda la narrativa bíblica, desde el Jardín del Edén hasta el juicio final. Su historia es la clave del contexto. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes de la historia humana, mencionado por primera vez en el libro del Génesis como uno de los 4 ríos que fluían desde el Jardín del Edén. Este origen lo conecta directamente con el inicio de la humanidad y con la presencia de Dios. A lo largo de las Escrituras, sirvió como una frontera natural para la tierra prometida concedida a Abraham, marcando los límites del territorio divino otorgado a Israel. Su importancia no es solo geográfica. En las orillas del Éufrates surgieron y cayeron grandes imperios como Babilonia. Babilonia en particular es una figura central en la Biblia, representando la rebelión humana contra Dios, la idolatría y el poder mundano. El río que sustentaba esa ciudad se convirtió, por asociación, en un símbolo tanto de la provisión divina como del juicio inminente sobre la arrogancia de las naciones. Diferentes corrientes de pensamiento ven el Éufrates de maneras distintas. Para algunos, su mención en el Apocalipsis es puramente literal, indicando que eventos físicos ocurrirán en esa ubicación exacta de Oriente Medio. Para otros, tiene un significado principalmente simbólico, representando la caída de un sistema mundial o una barrera espiritual que, una vez eliminada, libera fuerzas destructivas sobre la humanidad. Ambas visiones tienen respaldo teológico. Podemos pensar en el Éufrates como una especie de línea espiritual en el mapa del mundo. En tiempos antiguos, cruzar un río importante como el Éufrates significaba entrar en un nuevo territorio, a menudo hostil. De manera análoga, en la profecía, la liberación en el Éufrates puede significar la eliminación de una restricción divina que hasta entonces impedía que ciertas entidades malignas actuaran libremente en el escenario mundial. Con este rico trasfondo histórico y simbólico en mente, la mención específica de este río en Apocalipsis 9 adquiere un nuevo peso. La profecía no eligió un lugar al azar, apunta a un lugar saturado de significado espiritual y profético. Ahora, podemos adentrarnos en el texto específico que describe el sonido de la sexta trompeta y la orden de liberar lo que está preso allí. El pasaje central de nuestro análisis se encuentra en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15. Tras el toque de la sexta trompeta, el apóstol Juan oye una voz que procede de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. La voz ordena al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Este mandato es directo, específico y lleva una autoridad incuestionable. El texto continúa afirmando que los 4 ángeles fueron liberados, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, con el fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta precisión temporal es impresionante y aterradora. No es un evento accidental, es un suceso divinamente programado, parte de una secuencia mayor de juicios que se desarrollan durante el período de la tribulación, como se describe en el libro. La identidad de estos ángeles es uno de los mayores puntos de debate teológico. Una interpretación sugiere que son ángeles caídos, demonios de alto rango, tan peligrosos y destructivos que necesitaron ser encarcelados en un lugar específico hasta el momento determinado por Dios. Su liberación marca una escalada dramática en la intensidad de los juicios sobre un mundo que persiste en la rebelión y no actúan solos. Otra perspectiva, menos común, argumenta que podrían ser ángeles santos, ejecutores del juicio de Dios. En esta visión no son inherentemente malvados, sino instrumentos de la ira divina, atados en el sentido de estar contenidos, esperando la orden para cumplir su terrible tarea. Sin embargo, la naturaleza destructiva de su misión lleva a la mayoría de los estudiosos a inclinarse por la interpretación de que son entidades malignas. Independientemente de su naturaleza exacta, su liberación desencadena la siguiente etapa de la profecía: la aparición de un ejército colosal. La liberación de estos 4 líderes angélicos es el preludio de la movilización de una fuerza de 200 millones de jinetes, cuya descripción aterradora indica un origen sobrenatural y una misión de destrucción a una escala nunca antes vista en la historia humana. La cuestión sobre la naturaleza de estos 4 ángeles es crucial para entender la profundidad de la profecía. La visión predominante es que son ángeles caídos. Las Escrituras mencionan otras instancias de seres espirituales encarcelados. El apóstol Pedro, por ejemplo, habla de ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, esperando el juicio. Esto establece un precedente bíblico para la idea de entidades angélicas confinadas. El encarcelamiento en el Éufrates puede ser tanto literal como simbólico. Si es literal, sugiere que existe una prisión espiritual real, ubicada geográficamente en esa región, un área históricamente asociada con imperios paganos y conflictos espirituales. Si es simbólico, el Éufrates representa una barrera espiritual que, al ser eliminada, permite que estos poderes demoníacos, antes contenidos, ejerzan su influencia maligna a nivel global. La teología distingue diferentes jerarquías y tipos de ángeles y demonios. Si estos 4 son demonios de alto rango, su liberación sería como soltar generales para comandar un ejército. No son meros soldados rasos en el conflicto espiritual. Son líderes estratégicos cuya inteligencia y poder están dirigidos a una tarea específica: la muerte de 1/3 de la humanidad restante en ese punto de la tribulación. Imagina una fuerza militar de élite, mantenida en reserva para el momento más crítico de una guerra. Estos ángeles, en su prisión, representan un arma estratégica en el arsenal del juicio divino. Su contención demuestra el control soberano de Dios, que incluso sobre las fuerzas del mal impone límites y tiempos. Su liberación, por otro lado, señala que se ha alcanzado un punto de no retorno en el juicio del mundo. Por lo tanto, su liberación no trata solo de 4 seres. Se trata de lo que representan y de lo que comandan. Su liberación es la llave que abre las compuertas a un ejército demoníaco sin precedentes. La profecía pasa entonces de la identidad de los líderes a la descripción aterradora de la vasta hueste que liderarán en la batalla, un ejército de 200 millones.
Tras la liberación de los 4 ángeles, Juan describe lo que oye y ve, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí su número. Este número es asombroso y ha sido objeto de mucho análisis. ¿Es un número literal o simbólico? Si es literal, supera la capacidad de cualquier nación para movilizar tal fuerza, lo que apunta a un origen sobrenatural. Si el número es simbólico, representa una fuerza incontable y abrumadora, una legión de demonios cuya magnitud está más allá de la comprensión humana. La palabra griega para miríadas de miríadas, 10.000 veces 10.000, 2 veces, refuerza la idea de una multitud inmensa e incalculable. El enfoque no estaría en el número exacto, sino en la escala abrumadora del ataque que está a punto de lanzarse. La descripción de los jinetes y sus monturas refuerza la interpretación de que se trata de una horda demoníaca. Las corazas de los jinetes tienen colores de fuego, jacinto y azufre, elementos asociados con el infierno y el juicio. Las cabezas de las monturas son como cabezas de leones, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Esta no es la descripción de un ejército humano convencional. Estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, son las armas que matan a 1/3 de la humanidad. La imagen es la de una artillería infernal, una manifestación visible del poder destructivo liberado sobre la tierra. Es un juicio que ataca los sentidos y aniquila la vida, procediendo directamente de la boca de estos seres aterradores, que se asemejan a una plaga de langostas demoníacas vista anteriormente en el mismo capítulo. El análisis de este ejército nos aleja de una interpretación puramente geopolítica y nos sumerge en una realidad de guerra espiritual manifestada físicamente. La liberación de los ángeles en el Éufrates no es para iniciar una guerra convencional, sino para desencadenar un ataque demoníaco directo contra la humanidad. El siguiente paso es entender por qué, incluso ante tal horror, el corazón humano permanece endurecido. Uno de los aspectos más impactantes de la profecía de Apocalipsis 9 no es solo la destrucción causada por el ejército demoníaco, sino la reacción de la humanidad sobreviviente. El versículo 20 afirma: «Y los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera». Este pasaje revela una verdad profunda y perturbadora sobre la naturaleza de la rebelión humana. Incluso tras presenciar un juicio sobrenatural que aniquiló a 1/3 de la población mundial, el resto de la humanidad se niega a arrepentirse. La dureza de corazón es tan grande que persisten en su idolatría, adorando objetos inanimados y, paradójicamente, a los propios demonios que los están atormentando. El texto detalla los pecados de los que no se arrepienten, sus asesinatos, sus hechicerías. La palabra griega es pharmakeia, de donde viene farmacia, vinculada a drogas y ocultismo, su inmoralidad sexual y sus robos. Esto dibuja el retrato de una sociedad completamente depravada que elige deliberadamente el mal, incluso cuando se enfrenta a la prueba irrefutable de la realidad espiritual y del juicio divino. Esta falta de arrepentimiento es un tema recurrente en el libro del Apocalipsis. Los juicios de Dios no son solo punitivos, también son correctivos, diseñados para llevar a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, la profecía muestra que llegará un punto en que los corazones se endurecerán tanto que ni siquiera la más severa de las intervenciones divinas podrá ablandarlos. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre el propósito de la profecía. No solo sirve para informarnos sobre el futuro, sino para advertirnos sobre el presente. La historia de una humanidad que se niega a arrepentirse es un espejo de nuestra propia condición. Comprender esta rebelión
nos ayuda a entender por qué los juicios se vuelven progresivamente más severos, preparando el escenario para eventos aún más dramáticos. La mención del río Éufrates no se limita al capítulo 9 del Apocalipsis. Reaparece en un contexto igualmente dramático en el capítulo 16, durante el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios. El versículo 12 dice: «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparase el camino de los reyes del oriente». Esta segunda aparición del Éufrates en los tiempos finales es fundamental. Mientras que en el capítulo 9, el río es el lugar de encarcelamiento de fuerzas demoníacas, aquí se convierte en una barrera física que debe ser eliminada. El secado del río es un milagro inverso, un acto divino que altera la geografía para facilitar una movilización militar humana a gran escala, que culminará en la batalla del Armagedón. La conexión entre ambos eventos es notable. En el primero, se rompe una barrera espiritual para liberar un ejército demoníaco. En el segundo, se elimina una barrera física para permitir el paso de ejércitos humanos. Ambos eventos están centrados en el Éufrates y marcan momentos cruciales de escalada en el conflicto final. Esto refuerza el estatus del río como un punto focal geográfico y espiritual en la profecía bíblica. Los reyes del Oriente son otra figura misteriosa en la escatología. Muchos intérpretes los asocian con una coalición de naciones asiáticas que marcharán hacia Israel para la batalla final. El secado del Éufrates, un río que históricamente fue un obstáculo militar formidable, es lo que hace posible esta invasión masiva. Dios, en su soberanía, está orquestando incluso los movimientos de sus enemigos para cumplir su plan profético. Por lo tanto, la historia del Éufrates en el Apocalipsis es doble. Es el punto de origen de un ataque demoníaco y más tarde, el camino para un ataque humano, ambos de proporciones cataclísmicas. Esto muestra cómo Dios utiliza tanto el mundo espiritual como el físico para ejecutar sus juicios. El río sirve como un marcador profético y su condición refleja la etapa en la que se encuentra el plan divino. Ahora abordemos la cuestión que está en la mente de muchos. ¿Cómo se conectan estos eventos antiguos con nuestro mundo actual? La búsqueda de ángeles del Éufrates, liberación inminente, misterio bíblico revelado, ha crecido exponencialmente y no es por casualidad. La región del río Éufrates, que atraviesa Turquía, Siria e Irak, es hoy uno de los escenarios geopolíticos más volátiles y observados del mundo. Las guerras constantes, la inestabilidad política, la persecución de minorías y el resurgimiento de conflictos antiguos en esa región hacen que muchos estudiosos de la profecía observen con atención. No están necesariamente fijando fechas, pero sí están observando patrones. La profecía describe una región de caos y conflicto como telón de fondo para estos eventos, y lo que vemos hoy se asemeja a esa descripción de manera inquietante. Es crucial hacer una distinción clara aquí. Aviso, el análisis de eventos actuales a la luz de la profecía bíblica es una cuestión de interpretación y no debe considerarse como una predicción definitiva. El objetivo es el discernimiento espiritual, no la adivinación. Ningún evento actual puede señalarse como el cumplimiento exacto de la profecía. Sin embargo, pueden verse como señales de los tiempos, preparando el escenario para lo que está por venir. Por ejemplo, las discusiones sobre la construcción de presas en el río Éufrates, que han causado una disminución drástica de su nivel de agua en ciertas áreas, llaman la atención de aquellos que leen sobre su secado en Apocalipsis 16. De nuevo, esto no es el cumplimiento en sí, pero demuestra cómo eventos descritos hace 2000 años pueden volverse tecnológica y ecológicamente plausibles en nuestra era.
El interés renovado por este misterio bíblico es una invitación a estar vigilantes, no al miedo, sino a la fe. Es un llamado a comprender los tiempos en que vivimos, a filtrar las noticias del mundo a través de la lente de las Escrituras y a mantener una perspectiva eterna. El escenario se está preparando y la relevancia de esta antigua profecía parece más palpable hoy que en cualquier otro momento de la historia. Para profundizar en nuestra comprensión, es útil distinguir claramente entre los diferentes tipos de seres espirituales mencionados en la Biblia, ya que los términos a menudo se usan de manera intercambiable, generando confusión. Los ángeles, en esencia, son seres espirituales creados por Dios para servirle. La palabra ángel significa mensajero, y ellos ejecutan la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra. Los ángeles caídos, por otro lado, son aquellos que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo de Lucifer, Satanás. Fueron expulsados del cielo, pero aún conservan parte de su poder e inteligencia sobrenaturales. Son los adversarios de Dios y de la humanidad, y su esfera de actuación principal es el mundo. Los 4 ángeles presos en el Éufrates encajan en esta categoría de seres poderosos y malignos. Los demonios, aunque a menudo se confunden con los ángeles caídos, son considerados por muchas corrientes teológicas como una clase distinta de seres. Una teoría popular es que son los espíritus desencarnados de los Nefilim, los descendientes híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas mencionados en Génesis 6. Buscan incesantemente habitar cuerpos físicos, causando tormento y opresión. Esta distinción es importante porque los ángeles en el Éufrates se describen con un nivel de autoridad y poder que sugiere que son líderes, generales, en el ejército de Satanás. No son meros demonios en busca de un huésped, son entidades estratégicas encarceladas por una razón específica, cuya liberación es un acto de guerra de proporciones cósmicas, un evento singular en la historia del juicio. Comprender esta jerarquía del mal nos ayuda a apreciar la magnitud de lo que sucede en Apocalipsis 9. La liberación de los 4 ángeles no es solo otro ataque demoníaco. Es la eliminación de una restricción divina sobre la élite de las fuerzas de las tinieblas, permitiéndoles ejecutar un plan de destrucción que estaba divinamente programado para un día y una hora específicos, mostrando la soberanía de Dios incluso sobre el mal. Ante una profecía tan intensa y eventos mundiales que parecen hacer eco de ella, la pregunta natural es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cuál debe ser nuestra postura? La primera respuesta, y la más importante, no es el miedo, sino la vigilancia. Jesús instruyó a sus seguidores a velar y orar, a estar conscientes de las señales de los tiempos sin dejarse paralizar por el pánico o la ansiedad. La profecía bíblica no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para prepararnos espiritualmente en el presente. El conocimiento sobre los ángeles del Éufrates y los juicios venideros debe llevarnos a un examen de nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de una manera que agrada a Dios? ¿Estamos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias que nos rodean? Es también un llamado a la evangelización. La profecía revela el destino de un mundo que rechaza a Dios y la urgencia de compartir el mensaje de salvación en Cristo. La negativa de la humanidad a arrepentirse en Apocalipsis 9 es un recordatorio sombrío de que el tiempo para la decisión es limitado. Nuestra respuesta a esta verdad debe ser un amor y una compasión mayores por aquellos que aún no conocen la esperanza. Además, el estudio profundo de temas como este fortalece nuestra confianza en la soberanía de Dios. Nada de lo que sucede, por más caótico que parezca, está fuera de su control.
El hecho de que los ángeles estén atados y sean liberados en una hora, día, mes y año específicos demuestra que Dios es el Señor de la historia y del tiempo. Él orquesta todos los eventos para cumplir sus propósitos finales. Por lo tanto, la aplicación práctica de este conocimiento es multifacética. Implica un crecimiento personal en la fe, un sentido de urgencia hacia los demás y un descanso profundo en la soberanía de un Dios que está en control de todo. La profecía nos ancla en la realidad de que este mundo no es nuestro destino final y nos motiva a vivir para la eternidad. Un aspecto fascinante de la profecía de los ángeles del Éufrates es la interacción entre el mundo espiritual y el físico. El texto no presenta una batalla puramente etérea. Describe eventos que tienen consecuencias físicas devastadoras y que están ligados a una ubicación geográfica real. Esto desafía una visión del mundo moderna que a menudo separa lo material de lo espiritual. En las Escrituras, esta barrera es mucho más permeable. Vemos ángeles interactuando con humanos, demonios afectando la salud de las personas y a Dios interviniendo directamente en la historia de las naciones. La profecía del Apocalipsis lleva esta interacción a su clímax, mostrando cómo una decisión en el trono de Dios resulta en la liberación de entidades espirituales que a su vez causan muerte y destrucción masiva en la tierra. Esta realidad nos invita a considerar que los eventos geopolíticos, los desastres naturales y las crisis sociales pueden tener dimensiones espirituales que no percibimos. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los eventos en el Éufrates son una manifestación visible de esta guerra invisible. Piensa en ello como un tablero de ajedrez tridimensional. Vemos los movimientos en la superficie, las guerras, las políticas, las economías. Pero la profecía nos ofrece un vistazo a los movimientos que ocurren en una dimensión superior, la dimensión espiritual, que en realidad están dirigiendo el juego. La liberación de los ángeles es uno de esos movimientos estratégicos y decisivos en el gran conflicto cósmico. Comprender esta dinámica nos otorga sabiduría y discernimiento. Nos permite orar de manera más eficaz, no solo por las consecuencias visibles de los problemas del mundo, sino por sus raíces espirituales. Esto cambia nuestra perspectiva de meros espectadores de noticias a participantes activos en la guerra espiritual, intercediendo por la voluntad de Dios y por la protección de los suyos en un mundo cada vez más turbulento. Exploremos ahora con mayor profundidad el concepto de encarcelamiento espiritual. ¿Qué significa que un ángel, un ser no físico, esté atado en un lugar geográfico? La Biblia ofrece algunas pistas. En Judas 1:6 leemos sobre los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha reservado en prisiones eternas en la oscuridad para el juicio del gran día. Este versículo indica que existen prisiones espirituales, lugares de confinamiento para seres angélicos rebeldes. El Tártaro, mencionado en 2 Pedro 2:4, es otro ejemplo, descrito como un abismo profundo donde los ángeles pecadores fueron arrojados. Estas no son prisiones con barras de hierro, sino cadenas espirituales, restricciones impuestas por la autoridad de Dios que limitan la acción y la influencia de estas entidades. El encarcelamiento en el Éufrates parece ser un caso especial. A diferencia de los ángeles en el Tártaro, que están reservados para el juicio final, estos 4 son mantenidos para una misión específica en un tiempo determinado. Su prisión es temporal y con un propósito. Son como un arma guardada bajo llave, esperando el comando para ser utilizada en el momento exacto del plan de batalla de Dios.
Podemos visualizar esto como un sello divino sobre una fuente de gran maldad. Mientras el sello permanece intacto, el mal está contenido. La orden de soltar a los ángeles es equivalente a romper ese sello. La autoridad que los encadenó es la misma que los libera. Esto refuerza la soberanía de Dios. No solo derrota al mal al final, sino que lo utiliza para cumplir sus propios propósitos de juicio a lo largo del camino. Por lo tanto, el río Éufrates, en este contexto, puede entenderse como el epicentro de una contención espiritual. La razón exacta por la que se eligió ese lugar específico sigue siendo un misterio, pero su historia bíblica como cuna de imperios que se opusieron a Dios, como Babilonia, proporciona sin duda un telón de fondo simbólico poderoso para ser el lugar de esta prisión estratégica. La precisión del tiempo mencionado en la profecía, la hora, el día, el mes y el año, merece un análisis más detallado. Esta especificación temporal es única y enfática. Transmite la idea de un evento predestinado con absoluta precisión en el calendario divino. No hay azar, no hay coincidencia. Es un compromiso marcado en la agenda de Dios desde la eternidad. Esta exactitud cumple múltiples propósitos teológicos. En primer lugar, demuestra el control meticuloso de Dios sobre todos los eventos. Incluso el desencadenamiento de un caos aparente forma parte de un plan ordenado. Esto debería brindar consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que la historia no está a la deriva, sino que se mueve hacia un fin divinamente determinado. En segundo lugar, esta precisión contrasta fuertemente con la incertidumbre humana. Mientras nosotros especulamos e intentamos descifrar los tiempos, Dios ya ha establecido cada detalle. Esto nos enseña humildad y nos recuerda que nuestro papel no es predecir el día y la hora, algo que Jesús afirmó que nadie sabe, sino estar preparados en todo momento para la voluntad de Dios. En tercer lugar, el tiempo exacto destaca la naturaleza judicial del acto. En un tribunal humano, una sentencia se ejecuta en un momento específico. De manera similar, la liberación de los ángeles es la ejecución de una sentencia divina sobre un mundo impenitente. La precisión del tiempo confiere solemnidad y formalidad a este acto de juicio, subrayando que es una acción deliberada y justa de Dios. Si encuentras valor en este análisis detallado, comparte tus reflexiones en los comentarios. Esta cronometría divina nos recuerda que hay un tiempo determinado para todo. Hay un tiempo para la gracia y un tiempo para el juicio. La era de la Iglesia es el tiempo de la gracia, un período en el que la puerta de la salvación está abierta a todos. Los eventos del Apocalipsis, sin embargo, marcan una transición hacia un tiempo de juicio, donde las consecuencias de rechazar a Dios se manifiestan plenamente en momentos precisos como este. Un paralelismo interesante puede trazarse entre los ángeles presos en el Éufrates y otras fuerzas espirituales mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, un ángel revela a Daniel que fue retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual demoníaca que ejercía autoridad sobre esa región geográfica. Esto muestra que los territorios pueden estar bajo la influencia de poderes espirituales específicos. Este concepto de principados y potestades territoriales ayuda a contextualizar el encarcelamiento en el Éufrates. Es posible que estos 4 ángeles caídos tuvieran una autoridad particular sobre la región de la antigua Babilonia, el corazón de la oposición a Dios en el Antiguo Testamento. Su encarcelamiento en ese lugar específico podría ser una forma de neutralizar su influencia directa sobre esa área estratégicamente importante. Su liberación, entonces, sería más que solo soltar a 4 entidades. Sería restaurar un principado demoníaco sobre la región,
permitiéndoles movilizar fuerzas para cumplir una agenda global de destrucción. Su prisión y liberación están, por tanto, intrínsecamente ligadas a la geografía espiritual del planeta, un concepto fascinante y poco explorado por muchos. Esta perspectiva también arroja luz sobre la naturaleza del conflicto espiritual. No es una guerra caótica y desorganizada. El reino de las tinieblas está estructurado con jerarquías, territorios y estrategias, al igual que el reino de Dios. La Biblia nos ofrece vislumbres de esta estructura para que comprendamos la seriedad de la batalla y la importancia de revestirnos de la armadura de Dios para resistir. Por lo tanto, al pensar en los ángeles del Éufrates, no debemos verlos como entidades aisladas. Son parte de una vasta y compleja guerra cósmica, un conflicto que se desarrolla desde la caída de Lucifer. Su historia de rebelión, encarcelamiento y eventual liberación para el juicio es un microcosmos de la historia mayor del mal, poderoso, pero, en última instancia, contenido y gobernado por la soberanía de Dios. La descripción visual del ejército de 200 millones es una de las más vívidas y aterradoras de toda la Biblia. Las monturas con cabezas de león y colas de serpiente que lanzan fuego, humo y azufre por la boca son claramente imágenes de pesadilla, destinadas a transmitir el horror y la naturaleza sobrenatural de esta fuerza. Pero, ¿cuál es el significado más profundo detrás de estas imágenes? El león, en la Biblia, es a menudo un símbolo de poder, realeza y ferocidad. Un león que ruge es una imagen de terror y juicio. Al atribuir cabezas de león a estas monturas demoníacas, Juan está comunicando su poder predatorio y destructivo. No son un ejército común, son cazadores de hombres, liberados para devorar y aniquilar. El fuego y el azufre son elementos consistentemente asociados con el juicio divino y el infierno. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue con fuego y azufre. El lago de fuego, el destino final de los impíos, se describe con estos mismos elementos. El hecho de que estas sustancias salgan de la boca de las monturas indica que son la personificación del juicio infernal, agentes directos de la ira de Dios. El humo, por su parte, simboliza oscuridad, confusión y el resultado de la destrucción. Una ciudad quemada deja un rastro de humo. El humo que asciende del abismo al inicio del capítulo 9 oscurece el sol y el aire. Este ejército, por lo tanto, no solo mata, sino que también trae consigo una oscuridad espiritual y un caos que ciega y asfixia a la humanidad. Estos símbolos combinados pintan un cuadro completo de un juicio que es a la vez poderoso, león, infernal, fuego y azufre, y caótico, humo. No es solo la muerte física, sino un ataque espiritual total. La imagen está diseñada para impactarnos, para hacernos entender la terrible realidad del pecado y la santidad de un Dios que debe juzgarlo de manera tan severa. Consideremos el papel del apóstol Juan como receptor y transmisor de esta visión. Es un hombre anciano, exiliado en la isla de Patmos por su fe, cuando recibe esta revelación abrumadora. Debemos intentar imaginar el impacto que estas imágenes de ángeles, demonios y destrucción masiva tuvieron en él. No está inventando una historia, está registrando fielmente lo que le fue mostrado. El lenguaje que usa es el del género apocalíptico, que utiliza símbolos e imágenes vívidas para comunicar verdades sobre el fin de los tiempos y el triunfo final de Dios. Juan está intentando describir lo indescriptible, traducir realidades espirituales al lenguaje humano. Las cabezas de león y las colas de serpiente pueden ser su mejor intento de verbalizar el horror sobrenatural que presenció. Su fidelidad al registrar no solo los eventos, sino también la reacción de la humanidad, la negativa a arrepentirse, es crucial.
Esto muestra que el mensaje del Apocalipsis no trata solo de qué va a suceder, sino de por qué va a suceder. El juicio es una respuesta directa a la persistente rebelión e idolatría humanas. Juan actúa como un testigo judicial, registrando tanto el crimen como la sentencia. La experiencia de Juan nos enseña sobre la naturaleza de la revelación. Dios elige comunicar verdades profundas a través de visiones y símbolos que requieren una interpretación cuidadosa y dependencia del Espíritu Santo. El libro no es un simple guión del futuro, sino una invitación a un viaje de discernimiento, adoración y temor a Dios, que es soberano sobre todo. Por lo tanto, al leer sus palabras, debemos hacerlo con respeto y humildad. Estamos mirando por encima de los hombros de un apóstol amado, presenciando lo que él presenció. Esto debería llevarnos a una apreciación más profunda de la seriedad del mensaje y a un compromiso renovado de vivir como luces en un mundo que, según la profecía, camina hacia la oscuridad. Un punto que merece énfasis es el contraste entre la gracia y el juicio. El libro del Apocalipsis, aunque lleno de imágenes de juicio, es, en última instancia, el libro de la revelación de Jesucristo. Revela no solo su ira contra el pecado, sino también su gloria, su poder y su victoria final. Cada acto de juicio es un paso que despeja el camino para el establecimiento de su reino eterno. La historia de los ángeles del Éufrates se desarrolla dentro de este contexto mayor. La destrucción que causan no es el fin de la historia. Es un capítulo doloroso, pero necesario, en el proceso de purificación de la tierra, de la rebelión y la maldad. Es la consecuencia inevitable de un mundo que elige adorar a la criatura en lugar del Creador y a los demonios en lugar de a Dios. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, el mensaje no es de condenación, sino de esperanza. La Biblia enseña que la Iglesia será arrebatada antes de estos juicios de la tribulación, librada de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Si esta interpretación es correcta, los creyentes serán espectadores desde el cielo y no víctimas en la tierra de estos eventos terribles. Esta promesa de liberación, sin embargo, no debe llevar a la complacencia. Por el contrario, debería generar gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Saber de qué hemos sido salvados nos motiva a vivir vidas santas y a compartir el mensaje de salvación con urgencia y amor. La oscuridad del juicio venidero solo hace que la luz del Evangelio brille con mayor intensidad. Así, la narrativa del Apocalipsis nos obliga a mantener dos verdades en equilibrio: la severidad y la bondad de Dios. La severidad para con aquellos que persisten en la rebelión y la bondad para con aquellos que se refugian en su gracia. La historia de los ángeles del Éufrates es un recordatorio vívido de la primera que nos hace valorar aún más la segunda. Muchas personas se preguntan si es posible identificar a los reyes del Oriente, mencionados en Apocalipsis 16, cuyo camino es preparado por el secado del Éufrates. A lo largo de la historia se han sugerido varias naciones, incluyendo China, Rusia, Japón o una coalición de naciones islámicas. Es importante abordar esta cuestión con cautela y evitar especulaciones dogmáticas. El término Oriente o Este es relativo a la perspectiva geográfica de Juan y de Israel. Históricamente, los enemigos de Israel a menudo venían del este, cruzando el Éufrates, como Asiria y Babilonia. Por lo tanto, el término puede tener un peso simbólico, refiriéndose a una coalición de naciones hostiles a Israel, independientemente de su ubicación geográfica exacta en el mapa moderno. Sin embargo, una interpretación literal apunta a naciones ubicadas al este de Israel. Con el creciente poder militar y económico de países como China e India,
Muchos intérpretes modernos ven una plausibilidad creciente en la idea de un ejército masivo marchando desde el continente asiático hacia Oriente Medio en los tiempos finales. La capacidad logística para movilizar tal fuerza es algo que solo se ha hecho posible en nuestra era. Aviso: identificar naciones específicas como el cumplimiento de la profecía es especulativo. Las alianzas geopolíticas cambian rápidamente y el enfoque de la profecía está en el evento en sí, no en los nombres exactos de los países involucrados. El punto principal es que una vasta fuerza militar humana será divinamente habilitada para marchar hacia la batalla final en el Armagedón, y el Éufrates desempeña un papel fundamental en este proceso. El secado del río, por lo tanto, es la señal. Elimina un obstáculo natural y abre el camino para el clímax de la rebelión humana contra Dios. Es el momento en que las naciones del mundo, engañadas por espíritus demoníacos, se reúnen para luchar contra el propio Cristo en su segunda venida. El Éufrates, una vez más, sirve como un marcador profético para una escalada decisiva en el conflicto final. A lo largo de este viaje, hemos explorado la profundidad de la profecía sobre los ángeles del Éufrates, y una pregunta persiste: ¿por qué Dios permite tanto mal y destrucción? ¿Por qué usar a ángeles caídos como instrumentos de su propio juicio? Esta es una de las preguntas más difíciles de la teología, conocida como el problema del mal. La Biblia no ofrece una respuesta simple, pero nos proporciona algunos principios para entender. En primer lugar, las Escrituras afirman la soberanía absoluta de Dios. Él no es el autor del mal, pero lo permite y lo gobierna para cumplir sus propósitos mayores. La historia de Job y la traición de Judas son ejemplos clásicos. Satanás y hombres malvados actuaron según sus propias intenciones malignas, pero al final sus actos sirvieron para cumplir el plan redentor y soberano de Dios. En segundo lugar, el juicio revela la justicia de Dios. Un Dios que es perfectamente santo y justo no puede permitir que el pecado y la rebelión queden impunes para siempre. Los juicios del Apocalipsis, aunque terribles, son la manifestación de la justicia divina sobre un mundo que persistentemente rechazó la gracia. Son la respuesta justa a la maldad humana que ha alcanzado su cúspide. En tercer lugar, la permisión del mal, en última instancia, sirve para glorificar a Dios, demostrando su poder sobre él. Al usar un ejército demoníaco para juzgar la idolatría humana, Dios muestra que incluso las fuerzas del infierno están bajo su mando. Él las libera y las restringe según su voluntad, probando que no hay poder en el universo que pueda desafiar su autoridad suprema. Aunque nuestra mente finita no pueda comprender totalmente los caminos de Dios, la profecía nos asegura que hay un propósito en todo. El caos aparente del Apocalipsis está en realidad avanzando hacia una restauración gloriosa, nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia habitará para siempre. La destrucción no es el objetivo final. La redención y la nueva creación lo son. Un punto final de reflexión es la ironía presente en la profecía. La humanidad, en Apocalipsis 9, se niega a abandonar la adoración de demonios e ídolos. Como respuesta, Dios libera un ejército demoníaco que los atormenta y mata. Hay una justicia poética en esto. Dios entrega a las personas a las propias consecuencias de sus elecciones. Ellos eligieron la adoración demoníaca y reciben la tiranía demoníaca. Este principio se observa en otras partes de la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 1, Pablo describe cómo Dios entregó a las personas a sus propias pasiones pecaminosas como una forma de juicio. Lo peor que puede sucederle a una persona o a una sociedad no es necesariamente un desastre natural, sino que Dios retire su mano restrictiva y permita que el pecado siga su curso destructivo.
La liberación de los ángeles del Éufrates puede verse como la instancia máxima de este principio. Es Dios diciendo a un mundo rebelde: habéis rechazado mi autoridad, mi amor y mi gracia. Habéis elegido servir a las tinieblas. Ahora retiraré mis restricciones y permitiré que experimentéis plenamente al Señor que habéis elegido. Es un acto de juicio terrible, pero perfectamente justo. Esta ironía sirve como una advertencia profunda para nosotros. Las cosas que adoramos, además de Dios, terminarán por esclavizarnos y destruirnos. Ya sea dinero, poder, placer o cualquier otra forma de idolatría, el objeto de nuestra adoración se convertirá en la fuente de nuestro tormento. La profecía del Apocalipsis simplemente amplifica este principio a una escala global y cósmica. Por lo tanto, la historia de los ángeles del Éufrates no trata solo del futuro, trata de la realidad espiritual del presente. Nos llama a examinar nuestros propios corazones y a preguntar ¿qué o a quién estamos realmente adorando? La respuesta a esa pregunta determina no solo nuestro destino eterno, sino también la naturaleza de la realidad que experimentamos aquí y ahora. Hemos llegado al punto de reunir las piezas de este complejo rompecabezas profético. Hemos visto que el río Éufrates es un escenario saturado de significado histórico y espiritual, desde el Edén hasta Babilonia. Sirve como el lugar de encarcelamiento de 4 poderosos ángeles caídos, cuya liberación marca un punto de inflexión crucial en los juicios de la tribulación. Estos ángeles, una vez liberados en un momento divinamente determinado, comandan un ejército sobrenatural de 200 millones de jinetes demoníacos. Su misión es ejecutar la sentencia de muerte sobre 1/3 de la humanidad usando plagas de fuego, humo y azufre. Este no es un conflicto humano, sino un ataque directo del infierno sobre la tierra, permitido por la autoridad soberana de Dios. A pesar de la magnitud de este juicio, el resto de la humanidad se niega a arrepentirse de su idolatría e inmoralidad, demostrando una dureza de corazón que justifica la continuación y la intensificación de los juicios. El mismo río Éufrates reaparece más tarde, secándose para preparar el camino para los ejércitos humanos de los reyes del Oriente que marchan hacia la batalla final del Armagedón. La relevancia hoy radica en la vigilancia. Los eventos en Oriente Medio, la inestabilidad global y el declive moral parecen preparar el escenario para el cumplimiento de estas profecías. Nuestra respuesta no debe ser el miedo, sino una fe fortalecida, un sentido de urgencia evangelística y un profundo descanso en la soberanía de un Dios que controla la historia. El estudio de este misterio bíblico nos desafía a mirar más allá de lo visible, a comprender la guerra espiritual que nos rodea y a vivir como ciudadanos del cielo. La profecía es un mapa que, aunque a veces difícil de leer, nos señala el destino final, la victoria de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento de forma práctica y equilibrada? El primer paso es profundizar en tu propio estudio de las Escrituras. No dependas solo de vídeos o intérpretes. Lee el libro del Apocalipsis por ti mismo, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Usa buenos comentarios bíblicos y recursos de estudio para guiar tu interpretación. En segundo lugar, comparte lo que aprendas, no con un espíritu de alarma, sino con un espíritu de amor. El mensaje del Apocalipsis no es para asustar a las personas, sino para despertarlas a la realidad espiritual y a la necesidad de un Salvador. Usa estas conversaciones como un puente para compartir el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que es la única esperanza de liberación del juicio venidero. Sé realista sobre los resultados. La propia profecía nos dice que muchos no se arrepentirán.
Nuestro trabajo no es convertir al mundo, sino ser testigos fieles de la verdad. El resultado pertenece a Dios. No te desanimes por el rechazo, sino continúa sembrando la palabra con paciencia y perseverancia, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de buscadores. Si este análisis profundo te ha sido útil, deja un comentario abajo con tu principal reflexión o pregunta sobre este tema. ¿Qué aspecto de la profecía te impactó más? Leer e interactuar con tus comentarios nos ayuda a crear contenidos futuros que respondan a tus preguntas y necesidades. En conclusión, la profecía de los ángeles del Éufrates es un recordatorio solemne de la realidad del juicio, de la soberanía de Dios y de la urgencia de la fe. Que este conocimiento no se convierta solo en información en tu mente, sino en transformación en tu corazón. Que te inspire a vivir con una perspectiva eterna, a amar más profundamente y a esperar con confianza la venida de nuestro Señor. Para aquellos que deseen continuar la exploración, existen recursos valiosos disponibles. Libros de teólogos respetados como John Walvoord, Cata, Lubavitch Pentecost o Mark Hitchcock ofrecen análisis detallados del libro del Apocalipsis desde una perspectiva pretribulacionista, que es la base de gran parte de la interpretación que hemos discutido. Buscar fuentes académicas y teológicamente sólidas es crucial para evitar el sensacionalismo. Otro paso práctico es participar en un grupo de estudio bíblico en tu iglesia local. Discutir estas complejas pasajes en comunidad puede aportar nuevas perspectivas y un aliento mutuo. La interpretación de la profecía no debería ser un ejercicio solitario. La sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo es un recurso poderoso y protector contra interpretaciones erróneas y extremistas. Es importante establecer expectativas realistas sobre nuestro entendimiento. Nadie tiene un conocimiento perfecto de cómo se desarrollarán exactamente estos eventos. Siempre habrá un elemento de misterio. El objetivo del estudio profético no es crear un cronograma infalible, sino cultivar un corazón que ame la venida de Cristo y viva en una santa expectativa. ¿Qué otra profecía del Apocalipsis te gustaría que analizáramos con este mismo nivel de detalle? La bestia, el anticristo, los 7 sellos. Tu sugerencia en los comentarios es extremadamente valiosa y guía el contenido futuro de nuestro canal. Nos encantaría saber qué más te intriga de los escritos del apóstol Juan. Finalmente, recuerda siempre que el mensaje central de la Biblia es redentor. Incluso en medio de los pasajes más oscuros del Apocalipsis, la luz de la gloria de Cristo y la promesa de su victoria final brillan intensamente. Que el estudio de estos misterios no te lleve a la desesperación por el estado del mundo, sino a una adoración más profunda del Dios que ya ha vencido al mundo. Repasemos el viaje que hemos realizado. Comenzamos con la introducción honesta de un misterio profundo: los 4 ángeles aprisionados en el gran río Éufrates. Establecimos la relevancia de este tema para los días actuales, no como fuente de miedo, sino como un llamado al discernimiento y la vigilancia. Un tema que resuena en la creciente búsqueda por ángeles del Éufrates, liberación inminente, misterio bíblico revelado. Exploramos el contexto histórico y simbólico del río Éufrates, un lugar fundamental en la narrativa bíblica, desde el jardín del Edén hasta la sede de imperios que se opusieron a Dios. Esta base nos permitió entender por qué este lugar específico fue elegido para un evento profético de tal magnitud, sirviendo como una prisión espiritual estratégica para entidades malignas de alto rango.
Analizamos detalladamente el pasaje de Apocalipsis 9, desglosando la identidad de los ángeles, la naturaleza de su prisión y la descripción aterradora del ejército demoníaco de 200 millones que lideran. Vimos cómo este juicio, aunque devastador, no logra quebrar la dureza del corazón humano, uno de los puntos más trágicos y reveladores de toda la profecía. Conectamos este evento con la segunda mención del Éufrates en Apocalipsis 16, donde su secado abre el camino para los ejércitos humanos en la batalla del Armagedón. Discutimos la plausibilidad moderna de estos eventos y la importancia de interpretarlos con sabiduría, evitando especulaciones sensacionalistas, pero reconociendo las señales de los tiempos que nos rodean por todas partes. Nuestra exploración nos llevó a temas más profundos, como la soberanía de Dios sobre el mal, la justicia de sus juicios y la esperanza que los creyentes tienen en medio del caos profetizado. El objetivo final de todo estudio profético es este: fortalecer nuestra fe, purificar nuestra esperanza y motivarnos a vivir para la gloria de Dios mientras aguardamos el regreso de Cristo. Comprender estas complejas profecías nos invita a una aplicación práctica que trasciende la mera curiosidad intelectual, enfocándose en nuestra preparación espiritual. El primer paso es cultivar el discernimiento, orando por sabiduría para distinguir entre interpretaciones especulativas y verdades bíblicas fundamentales. Fortalecer la fe a través del estudio constante de la palabra y la oración es esencial. No se trata de descifrar un código, sino de profundizar en nuestra relación con el Creador, confiando en su soberanía sobre la historia. Para aquellos que deseen profundizar en sus estudios, existen recursos valiosos disponibles. Comentarios bíblicos de teólogos respetados, como los de John Walvoord sobre el libro del Apocalipsis, ofrecen análisis detallados y contextualizados. Plataformas de estudio y ministerios que abordan la escatología con seriedad y equilibrio teológico pueden ser excelentes guías. Se recomienda buscar materiales que fomenten la reflexión y el estudio personal, en lugar de aquellos que promueven pánico o sensacionalismo, siempre comparando todo con las Escrituras. Es crucial mantener expectativas realistas sobre los resultados de este estudio. El objetivo no es predecir fechas o crear un cronograma exacto para el fin de los tiempos, una prerrogativa que pertenece únicamente a Dios. El verdadero fruto es el crecimiento espiritual, una mayor conciencia de la realidad de la batalla espiritual, un sentido de urgencia renovado para vivir una vida que honre a Dios y una esperanza más firme en su promesa de redención y justicia final. El conocimiento profético debe llevarnos a la santidad, no a la arrogancia. Nos gustaría saber cómo este estudio ha impactado tu perspectiva. ¿Qué aspecto de la profecía de los ángeles del Éufrates te llamó más la atención? ¿Cómo integras la conciencia de la realidad espiritual en tu caminar de fe diario? Comparte tus reflexiones y preguntas en los comentarios abajo, fomentando una comunidad de aprendizaje y aliento mutuo. Si este contenido te ha edificado, considera suscribirte para seguir explorando los profundos misterios de la palabra de Dios con nosotros. En conclusión, la narrativa de los 4 ángeles presos en el río Éufrates, aunque sombría, sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía divina sobre todas las fuerzas, visibles e invisibles. No fue registrada para causarnos miedo, sino para despertarnos a la vigilancia, fortalecer nuestra fe y solidificar nuestra esperanza en la victoria final de Cristo. Que este conocimiento nos inspire a vivir no con temor al mal, sino con reverencia al Dios que tiene el control de todas las cosas y que ha prometido un futuro de restauración completa.